Cinco preguntas a humanistas digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Les doy la bienvenida a Cinco preguntas a humanistas digitales, un podcast de la HD. Hoy estoy con Francisco Barrón. Francisco es filósofo de la tecnología, humanista digital, profesor de asignatura en los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la FES Acatlán de la UNAM, coordina el proyecto de investigación Seminario Tecnologías Filosóficas y sus líneas de trabajo son las relaciones entre la tecnología, el cuerpo y la política y los problemas especulativos de la filosofía de la tecnología, del lenguaje y de la estética. Francisco, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a las humanidades digitales y por qué? Bueno, muchas gracias de principio, Jimena. Yo comencé más o menos por 2012, ¿sí? Cuando comenzaba la red de humanidades digitales acá en México. Digamos que fueron construyendo principalmente, ¿no? Isabel Galina y Ernesto Priani, ¿no? Y un conjunto de estudiantes, sobre todo de filosofía. Esto es una característica de las humanidades digitales en México, ¿no? Quienes nos reconocemos como humanistas digitales, una gran parte somos filósofos, ¿no? Y filósofas. Sí, entonces un grupo de compañeros míos, ¿no? Yo ya daba clases en ese momento, ¿no? Incluso de alumnos, nos invitaron a participar a la red de humanidades digitales. Y sobre todo, si mal no recuerdo, el primer encuentro de humanidades digitales en México, ¿no? Desde ese momento comenzamos como a internarnos, ¿no? Teóricamente, sobre todo por nuestro perfil, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las cosas que trabajó posteriormente, el perfil de filósofos, ¿no? De filósofas que participábamos, nos empezamos a introducir por este aspecto más teórico. Nos interesa sí los experimentos digitales, sí la aplicación a la investigación y al estudio, pero teníamos como un problema, que si quieres, esto es lo que voy a ahondar un poco más, pero es esta relación entre, digamos, la práctica filosófica del pensamiento y las propuestas de humanidades digitales, tanto metodológicas, pero también sus problemas, vamos a decirlo, de configuración de su campo, ¿no? Entonces, ese era como el punto de llegada, ¿no? O sea, el punto de inicio. El punto de inicio fue 2012, 2013, el primer encuentro de humanistas digitales en México, ¿sí? Desde ahí he comenzado, digamos, llevo 10, 11 años, ¿sí? Es más o menos. ¿Y en la actualidad estás trabajando en algún proyecto de investigación relacionado con las humanidades digitales? Sí. Vamos, un poco por lo que te contaba hace un momento, porque somos de principio formados en filosofía. El proyecto que estamos realizando, tenemos otros que estamos, hablo en plural porque es un equipo de trabajo, un seminario que se llama Seminario de Tecnologías Filosóficas, ¿no? Para tratar de determinar una identidad de lo que hacemos. Sí, el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento se llama, en Twitter tiene un hashtag que es Tesis Filosunam, pero básicamente lo que hacemos es investigar los datos bibliográficos, catalográficos de la base de datos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Son las tesis, los trabajos de filosofía, es decir, el corpus tiene ahorita como 4,000, ¿no? 4,000 registros, y todos son de tesis hechas sobre filosofía. Los años van de 1928 a 2017, son como 90 años. Ha sido muy rico porque investigamos tanto con visualizaciones, con metodologías de humanidades digitales, pero ahí está el asunto, ¿no? Como somos filósofos y no estamos formados propiamente como un humanista, ya sea como un filólogo o como un bibliotecario,
hacemos otro tipo de preguntas un poco más conceptuales, ¿sí? Entonces, vamos, un poco ¿no? Para contextualizar de dónde viene esto. Lo que estamos investigando es la conformación de la academia filosófica en México y de cómo hacemos filosofía en México. Y una de las, digamos, de los principios es que el trabajo filosófico en México se ha llevado a cabo de manera colectiva en las tesis, es decir, uno puede investigar la construcción del campo de la filosofía en México, sus discursos, sus tópicos, sus problemas, en esas tesis. ¿Sí? Más que en los libros de nuestros grandes filósofos, es en este trabajo colectivo. Y entonces hacemos minería de texto, ¿no? Trabajo sobre los datos, pero, digamos, ¿por qué lo presento así? Digamos, a ver, voy a tratar de explicarlo. El campo de la filosofía en México, y creo que en Argentina también tiene un poco esto, y en otros países latinoamericanos, el ejercicio de la filosofía como que se separó de las cuestiones tecnológicas. O sea, es decir, voy a decir, ¿no? La formación de los filósofos en México es antitecnológico. ¿Sí? Usamos la computadora como una máquina de escribir, ¿no? No la valoramos como tanto ni instrumentos ni medios donde se ejerce nuestro conocimiento. Y entonces, como un grupo de filósofos interesados en las metodologías de humanidades digitales, nos tuvimos que formar, ¿no? Poco a poco en la práctica. Pero al mismo tiempo, esto hace que estas metodologías las vayamos discutiendo cada vez más. Entonces, el perfil del proyecto, el perfil del seminario es filosófico en ese sentido. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de las humanidades digitales. Son más prácticos por el tipo de investigadores, de investigadoras que ya se habían formado en humanidades y que trabajaban y que de pronto, ¿no? Comenzaron a utilizar esas herramientas para su propia investigación, ¿sí? Aquí no somos un grupo de filósofos que, por otro lado, también están separados de las prácticas humanísticas, literarias, filológicas, ¿no? Que más bien escribimos, reflexionamos y queremos hacer experimentos digitales usando metodologías de las humanidades digitales. Entonces, de nuevo, es un proyecto bastante híbrido que ayuda a discutir conceptualmente las metodologías y los propósitos de las humanidades digitales, pero al mismo tiempo introduce estas mismas metodologías e instrumentos en el campo de la filosofía. ¿Sí? Digo, ustedes lo pueden ver en internet, ¿no? El proyecto está abierto, ¿no? Pero ha sido bastante exitoso. Creo que vamos bien. ¿Y qué herramientas están utilizando en el proyecto? ¿Son de tipo intuitiva o relacionada con lenguajes de programación? De nuevo, por el tipo de investigación que tenemos, buscamos experimentar con todo, ¿vale? O sea, de principio hacemos visualizaciones con JavaScript, ¿no? Estamos empezando a hacer análisis en lenguaje natural, ¿no? Colegas de informática están interesados, entonces no empezaron a analizar esto. También hacemos distant reading, ¿no? Hacemos visualizaciones, tratamos de conceptualizar visualizaciones que sean significativas, ¿no? ¿Qué más utilizamos? Pues básicamente eso de principio, ¿no? También, digamos, queremos descargar toda la base de datos de los textos para empezar a hacer un análisis más profundo del discurso, ¿no? Que, por ejemplo, nos ayude a saber cuál es el autor más citado en las tesis de filosofía en México, ¿no? O sea, tenemos cosas, o sea, sabemos cosas como que la filosofía en México tiene un talante germanofílico, ¿no? Sabemos cuáles son los autores que más aparecen en los títulos de las tesis, en qué años se han hecho más, ¿no? Es decir, con estadísticas básicas y con visualizaciones, digamos, que ya son más elaboradas, pero sí buscamos fortalecerlo con otro tipo de metodologías. Y, obviamente, con herramientas de la filosofía, ¿no? Es decir, con metodologías
pues de pensamiento, ¿no? O sea, esto nos lleva mucho tiempo, cómo vincular una distant reading con una metodología de reflexión filosófica, ¿no? Es decir, ¿se puede o no? ¿Se puede es decir, un procesamiento del lenguaje natural? ¿Tiene alcances conceptuales o no? Conceptuales filosóficos. Eso es como mucho lo que nos toma tiempo. ¿Cuántas personas trabajan en este proyecto? ¿Y estas personas que trabajan en el proyecto son voluntarios o reciben financiación de parte de la universidad? Como supongo que aparecen muchos de los, de los humanistas digitales latinoamericanos con los que platicamos, discutimos, el financiamiento, ¿no? es muy poco, ¿no? Y como sabes, ¿no? Como el proceso en el que están las humanidades digitales en América Latina es un poco ya no solamente darse a conocer, sino fortalecerse, ¿no? Crear espacios, crear instancias, entrar a instituciones. Entonces, como este proyecto es bastante novedoso, no solamente para los filósofos, sino para los humanistas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, digamos, no tenemos financiamiento. Empezamos el proyecto hace como 5 años. Todo el trabajo ha sido voluntario, ¿no? De nuevo, doy gracias a mis tanto colegas, ¿no? Que se toman el tiempo. No hay un tesista en el proyecto que va a sacar su licenciatura con el proyecto, ¿no? Más o menos somos como 10 personas que lo que hacemos es sentarnos, ver la base de datos, empezar a modificarla, empezar a investigarla, empezar pues eso, fortalecer la investigación. Y no hay financiamiento. De principio, parece que en unos años no vamos a tener, ¿sí? En unos años no vamos a tener, ¿sí? Es decir, que la academia reconozca que es un proyecto valioso, vamos, desde nuestro punto de vista, en ese proyecto se puede ver cómo se ha construido de cierta manera el campo de conocimiento, el campo disciplinario de la filosofía en México, ¿sí? Pero la academia prefiere otras metodologías para construir su propia historia, ¿sí? Que son metodologías historicistas, vamos, hay otro tipo de cosas, pero no aceptan de principio metodologías digitales. O sea, no conciben de principio que una tesis y una ficha catalográfica pueda ser un documento de investigación y un documento que sea prueba de cómo se ha llevado a cabo la filosofía en México. Eso es un poco el problema. Entonces, pues no hay financiamiento para eso, ni siquiera en ciencias sociales. O sea, no podríamos entrar ahí, no podríamos entrar digamos, por las áreas, ¿no? de la universidad. En ciencias naturales, obviamente no, en ingeniería tampoco, ¿no? No les importan esas cosas. Entonces, el área de humanidades, pues, es repelente un poco a lo tecnológico, ¿no? Y, por otro lado, utilizamos documentos que ellos que no se aceptan como documentos en las metodologías. Entonces, digamos, el proyecto es una fuerte de experimentación conceptual y digital muy fuerte, ¿sí? Sí, que creo que va de la mano con lo que está sucediendo en la mayoría de las instituciones latinoamericanas en este momento y las humanidades digitales. Pasemos al tema de la evaluación. ¿Cuánto cuesta este proyecto en tu trabajo como investigador y docente? Fuera del reconocimiento de colegas, nada. O sea, es decir, fuera de que mis colegas puedan decir, qué bonito, tiene algún sentido, ¿no? O fuera de que los alumnos se interesen, ¿no? O fuera de que otros colegas fuera de México también les empiece a interesar. Hay colegas alemanes que están muy interesados tanto en la metodología como en los resultados. Fuera de eso, nada. O sea, es decir, hay incluso ciertas reticencias a pensar a concebir desde las instituciones de que esto es realmente investigación.
¿sí? O sea, esto, sí, no estás escribiendo, vamos, en mi campo, no estás escribiendo sobre Husserl, no te metiste al archivo de Marx, no estás hablando de los tópicos, ¿no? De la verdad, del bien, de la justicia. Lo que estás haciendo es, pues, modificando una base de datos, ¿no? Eso no es investigar, y menos investigar en filosofía, ¿sí? Entonces, pues no, digamos, cuenta como de refilón, ¿no? Como de algo agregado a tus habilidades, ¿no? Como profesor. Pero no. A veces vamos, hemos logrado que la facultad reconozca como un proyecto propio de investigación, pero, pero bueno, solamente nos dan espacio, nos dan, podemos tener servicios sociales, pero no más, ¿sí? O sea, no más, o sea, no cuenta básicamente. Bien, el tema del reconocimiento al interior de una comunidad que también es importante en las humanidades digitales. Y hablando de estas, la última pregunta es sobre el futuro. ¿Cómo ves el futuro de las humanidades digitales en México y cómo lo ves, digamos, a escala global? Digamos, ahí son procesos completamente diferentes en cada país, o sea, y en cada región, ¿no? Hay países que el financiamiento entra, ¿no? Digamos, muy fuerte, ¿no? Muchas de sus líneas de investigación tienden más hacia las formas de trabajo de humanidades digitales, pero casualmente, por lo menos en México, no hay como un movimiento más bien a volver al pasado, ¿no? Y al volver a ciertas formas de trabajo, voy a decirlo analógico, o sea, es decir, el profesor, ¿no? El investigador con sus libros, sus alumnos tomando clase. En México hay una fuerte reacción, ¿no? Y veo en mis colegas como un querer volver ¿no? A los años 50, ¿no? Obviamente hablo de filosofía, ¿no? Y entonces, siempre todos estos proyectos, tanto de diplomados como de maestrías, hay como se les ve un poco amenazantes, peligrosos, ¿no? Con todas estas, por ejemplo, fantasmagorías como, vamos, estos pequeños bots que generan, como el ChatGPT, ¿no? Estas fantasmagorías de miedo hacia eso, ¿no? O estas fantasmagorías de que la tecnología nos deshumaniza, y entonces los filósofos y humanistas tenemos que defender a las humanidades y al humano, ¿no? Que es nuestras capacidades creativas. Sí, ahí, voy a decirlo, es como una discusión interesante, ¿no? Que pasa por lo conceptual, por lo político y por lo institucional. Sí, en México y hasta donde yo sé en América Latina, aunque hay esfuerzos que han logrado más cosas, han construido maestrías, diplomados, ¿sí? Pero por lo menos en América Latina yo lo que veo es, y en México, más bien un pequeño retroceso, ¿no? Es decir, hubo un momento en 2012, ¿no? Un poco hasta el 2018, quizás, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? Y todos eran o querían saber qué era. Pero ya de pronto, como que los colegas dijeron, no, esto es cultura digital, esto es, sí, es otra cosa, ¿no? Es militancia digital, pero no es humanidades digitales. Entonces, hay una lucha ahí por fortalecerlo. Esto, de nuevo, yo puedo afirmarlo porque siempre como filósofo de la tecnología en relación con las humanidades digitales, veía ese entramado, ¿no? Es decir, la parte más disciplinar en relación con una parte más transdisciplinar, transversal, que son las humanidades digitales. A nivel europeo, ¿no? Y norteamericano, veo mucho financiamiento, que se consolidan centros de investigación, algo que sería impensable en este momento en México, ¿no? Construir un centro de investigación en humanidades digitales es como, o incluso modificar una biblioteca, ¿no? O sea, una biblioteca de una institución superior y construirla como, pues, más allegada a un centro de humanidades digitales, un centro de información mínimamente, es impensable, ¿no? O sea,
Es decir, ahí hay como vamos, desde mi punto de vista, de nuevo, estamos viviendo este retroceso, ¿no? En México al menos, que no así a nivel global, ¿no? Los congresos internacionales, cada vez hay más gente, se presentan más proyectos, más gente se reconoce como humanista digital, ¿no? Y empieza a experimentar con esas metodologías, pero también por nuestra tradición institucional, humanística, académica, universitaria, no, hay voy a decirlo así, tratar de afianzarse en su momento inaugural, ¿no? Que es una defensa de del humanismo, del ser humano, ¿no? Frente a culturas externas, ¿no? Incluso norteamericanas. Es decir, hay ¿cómo llamarlo? Un retroceso, para decirlo así, ¿no? Una resistencia. Pero bueno, es un poco mi opinión, ¿no? Desde aquí, pues, donde estoy. Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante toda esta conversación. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.